Y continuamos en Actualidad Política TV y en esta tarde tenemos el honor y el prestigio de charlar con uno de los políticos más importantes que tiene nuestro país, ex candidato a vicepresidente de la Nación, fue muchos años senador nacional y ya lo tenemos en línea a Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, y también un saludo para Martín. Un gusto compartir con ustedes esta charla en este desafío que es actualidad política. Muchísimas gracias, muy amable, Miguel. Lo primero que quería preguntarle es, ¿extraña el Congreso? Un poco, una parte de mi vida, más de 25 años, estuve 26, para ser exacto, en el Congreso, 8 años como diputado nacional y 18 como senador nacional. Por supuesto que lo extraño y lógicamente forma parte de mi vida, el Congreso, la adrenalina, todo lo que significó haber vivido momentos realmente trascendentes de la vida argentina, ¿no? Miguel, en base a lo que le preguntaba Fernando, y usted siendo uno de los dirigentes más importantes de Juntos por el Cambio hoy en día, ¿por qué no es candidato en estas elecciones? ¿Por qué he decidido acompañar? Porque en el momento de la composición de las listas había que tratar de estructurar un camino de consenso, de acuerdos, y porque consideré que en este momento no era conveniente que yo fuera candidato. Me parece que habría que abrir caminos para que otros sean los que representaran a Juntos por el Cambio. Sí estoy acompañando la campaña de Diego Santilli, sí estoy recorriendo algunas localidades del interior de la provincia. A ver, se puede hacer política y desarrollar las ideas sin ser candidato. Miguel, le quería hacer una consulta con respecto a un tema de agenda que está en debate público hoy en día, que es el tema de la pobreza, que usted siempre ha hecho mucho hincapié en eso, sobre el uso de la pobreza y el uso político de la pobreza en la Argentina. Hace unos días el dirigente Juan Grabois dijo que era inevitable un estallido social del pueblo pobre en la Argentina. Teniendo en cuenta que hoy en día los niveles de pobreza alcanzan al 50% de la población, ¿usted está de acuerdo con Grabois en esto? ¿Que le suena una amenaza política o una realidad? Martín, es importante que la audiencia sepa que no estoy de acuerdo en nada con Grabois y con los que conducen los movimientos sociales en la Argentina. Esta autorización para sindicalizarse de parte del gobierno me parece un despropósito y también me parece un despropósito seguir aumentando la presión impositiva para mantener gente que no trabaja. Hay que salir del mundo de los planes en la Argentina. Hay que construir un camino para generar trabajo. Me parece que es fundamental este cambio cultural que necesita la Argentina. Hay que derrotar a la ideología del pobrismo que expresan los Grabois de la vida. Los que están ligados al Papa, los que rezan todos los días y creen que la Argentina va a ser mejor si es más pobre y uniformemente pobre. A esos hay que derrotarlos. Y hay que bajar impuestos, hay que alentar el mundo de la producción, del empleo, del trabajo, primer empleo, las pymes, en fin. Hay que modernizar las normas laborales, me parece fundamental. Recién ustedes le hicieron un reportaje importante a un dirigente sindical de Valía, pero me parece que el camino es el diálogo inteligente en la Argentina para construir consenso de modernización de las normas laborales y creo que no pasa por bajar la jornada laboral. Creo que hay que contribuir a que la gente trabaje y que se genere empleo y a terminar con la doble indemnización y todas estas cosas y a la carga impositiva, que es fenomenal. La candidata del Frente de Todos dijo que iban a aumentar más los impuestos. Bueno, me parece que este es el verdadero debate. Nosotros, desde Juntos por el Cambio, tenemos que expresar una clara posición en contra del aumento de impuestos. Miguel, le quería consultar, ¿quién gobierna? ¿El presidente Alberto Fernández o la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Yo, Fernando, esta reflexión tuya, esta pregunta, la he contestado cientos de veces. El presidente está a cargo del gobierno, de la tarea de la administración, pero hay un dato relevante en esa coalición oficialista que es el Frente de Todos, que es la figura central de mucho poder que controla las dos cámaras del Congreso, que es la vicepresidenta.
Yo diría que es un gobierno que tiene que funcionar en un diálogo muy eficaz y muy importante para salir también de la crisis que tienen, de esta inercia, de este fracaso, de esta gestión pandémica y de la pérdida de empleo y del aumento de la pobreza. Tienen que funcionar mucho más ajustadamente entre ambos, porque no se puede de ninguna manera soslayar el dato de poder que es la vicepresidenta. Miguel, el gobierno en estos primeros días de campaña está usando una estrategia comunicacional que es que la pandemia llegó para interrumpir sus planes de crecimiento. ¿Usted cree, digamos, con lo difícil que es hacer campaña, digamos, hoy en día, con la crisis económica que atraviesa el país, que el gobierno puede utilizar la pandemia, digamos, como una excusa para tapar su fracaso económico? Bueno, es cierto que la pandemia, es cierto que la pandemia fue un hecho inesperado para el mundo. Le pegó duro a todo el mundo. Este es un tema que es un dato de la realidad. Lo que hay que analizar en la Argentina es cómo se llevó adelante este proceso y cómo se desarrolló la actividad del gobierno en términos de la pandemia. Porque también otros países han tenido que afrontarla. Cuando uno analiza el resultado a la fecha del proceso de gestión, tanto sanitario como económico, hay un balance negativo para el gobierno. Porque la cuarentena interminable que se sostuvo en la Argentina alegremente con publicidades y propagandas, donde la consigna era quedarte en la casa mientras a vos te echaban del trabajo, o el comercio se fundía, o todas estas cosas, verdaderas tragedias, o se moría un familiar y no lo podías despedir en el cementerio. Todas estas tragedias que ocurrieron en la Argentina, esta Argentina singular, casi de emociones siempre permanentes. Esto es lo que me parece que va a estar también en el juicio de los ciudadanos cuando se vote. Miguel, por último, de mi parte, ¿usted le gustaría ser candidato a presidente en el 2023? Pero bueno, un hombre que hace política, una mujer que hace política, lógicamente que aspira a tener siempre como sueño, como deseo, es inherente, digamos, la visión de aspirar a... La presidencia, digamos, es un objeto del deseo de los políticos. El que te diga que no miente, y el que no tenga ambiciones, que se dedique a una actividad de ONG, es un alma bella que en realidad debería estar cortando el césped del jardín y paseando el perro, que no se dedica a la política, Fernando. Agradecerle estos minutos, la verdad un placer charlar con usted y seguramente en otro momento nos volveremos a comunicar. Le mandamos un abrazo. Éxito en este desafío, muchachos. Muchísimas gracias. Muy bien, Un fuerte abrazo. Y así pasaba el auditor general de la Nación, uno de los políticos más representativos que tiene nuestro país, Miguel Ángel Pichetto, en Actualidad Política. En el próximo bloque venimos con las perlitas, elegimos el Messi de la semana y también sacamos la tarjeta roja. ¿Para quiénes serán esta semana? Lo sabremos en unos instantes. Enseguida volvemos.